Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia, una fiesta que nos evoca el ámbito familiar en el que se crió Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a ver de qué tipo de familia se trata y de qué manera nosotros podemos aprender de esta familia. Pero primero tendremos que clarificarlo. Vamos pues a escuchar los textos y al mismo tiempo escuchar la realidad. Y que no se nos olvide que lo fundamental en la familia, la palabra con mayúsculas, subrayada y en negrita, es el amor. Todo es posible desde el amor. Por eso la familia es sagrada, porque viven el amor de Cristo, el amor que Cristo ha puesto en el esposo y en la esposa. Y desde la fecundidad de ese amor nacen los hijos. Fiesta de la Sagrada Familia, día 30 de diciembre de 2022. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijos míos, escuchad los consejos de vuestro Padre, ponedlos en práctica y os salvaréis. El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida a tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él. Y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo.
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. El primer texto es del libro del Eclesiástico. Es la consolidación de la sabiduría de un pueblo, el pueblo de Israel, que hunde sus raíces también en la sabiduría de otros pueblos de Mesopotamia, Siria, Babilonia, Ugarit, en los cuales los vínculos familiares paternos y maternos eran muy importantes. Y en este texto vemos cómo el padre y la madre tienen su lugar en la familia, esos vínculos que hacen que el hijo o los hijos tengan que mostrar un respeto importante hacia esos padres a los cuales les deben la vida, y por eso tienen que honrarles continuamente y no causarles tristeza, ser indulgentes, sobre todo en los momentos en los que el vigor les ataca ya de una manera muy fuerte, siendo la vejez un momento de decrepitud, y por eso se necesita esa cercanía. Y eso es lo que el Eclesiástico viene a recordar, esa importancia de la maternidad y la paternidad, no solo desde el punto de vista biológico, sino sobre todo desde el punto de vista emocional y afectivo. La segunda lectura de San Pablo a los colosenses es un código doméstico, es la clave de cómo tiene que caminar una familia. Y sobre todo yo destacaría dos aspectos. El primer aspecto es el perdón. Y el perdón porque es el vínculo de la unidad perfecta en una comunidad cristiana y en una comunidad como es la comunidad familiar. Y esto no podemos perderlo de vista. Y la segunda clave es que la palabra de Dios habite entre vosotros con toda su riqueza. Si la falta de perdón es el cáncer de una comunidad cristiana y de una familia, la palabra de Cristo que no está presente en una familia, de alguna manera hace que esa familia no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, porque la palabra de Dios es la que marca el rumbo. Luego San Pablo al final pues nos trae algunos textos, un texto en el que nos sorprende con la mentalidad del siglo XXI, pero que forman parte de esa mentalidad judía de la que él había bebido. Y finalmente el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo nos sitúa en un hecho evangélico en el cual vemos cómo después del nacimiento de Jesús, Herodes, que había sido advertido por los magos, pues está buscando a ese niño que ha nacido y que algunos han proclamado como Mesías. Y tiene que huir a Egipto. Y se marcha en Egipto, y allí en Egipto hay unas tradiciones muy bonitas del paso de la Sagrada Familia, y vuelven una vez han pasado los acontecimientos, y vuelven siempre con el temor, y por lo tanto se instalan en Nazaret. Y así se cumplió la profecía de que se llamaría Nazareno. Bien, yo quisiera hablar un poco, después de escuchar estos textos y comentarlos un poquito, de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia nos puede evocar una familia ideal, idílica, en la que no hay tensiones. Lejos de esto. La Sagrada Familia es una familia real, como las nuestras. Y me gustaría puntualizar algunas cosas. La Sagrada Familia es sagrada porque en medio de los dos está Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de mujer, como dice San Pablo, nacido bajo la ley. Por eso
Cada matrimonio, cada pareja que pone su amor delante de Dios en la iglesia para celebrar el matrimonio es una sagrada familia, porque ponen a Jesucristo no solo como testigo, sino como alguien que va a caminar con ellos durante toda su vida. Pero tienen que activarlo, tienen que ser conscientes. En segundo lugar, la familia, como decía al inicio, no es una familia idílica ni ideal. Es una familia que vivió tensiones internas y externas muy importantes. La primera tensión es tanto de María como de José. José tuvo que vivir la tensión de no comprender en un primer momento qué significaba aquel embarazo. Y el Espíritu Santo tuvo que hacer horas extras para aparecérsele en sueños y aclararle las cosas, porque él estaba dispuesto a cumplir la ley y denunciar a María. María también tuvo la tensión interna de no comprender aquel embarazo. ¿Cómo había sido posible si ella no conocía varón? Como mínimo estaba desconcertada, como mínimo estaría angustiada. ¿Qué le diría a José, con el cual se había ya comprometido? ¿Qué diría a todos aquellos paisanos suyos que iban a verla, cómo crecía en su vientre ese Hijo de Dios? Por lo tanto, estas tensiones van a estar presentes durante toda su vida, la vida de los dos mientras estuvieron juntos, y de María sola, según las tradiciones apócrifas. José murió antes, porque era bastante más mayor. Pero María sufrió la tensión de cuando su hijo levó anclas para dedicarse al ministerio de la evangelización de una manera exclusiva, no comprenderlo. Ahí tenemos esos testimonios fundamentalmente en Marcos. Ahí están tu madre y tus hermanos. Y estaban ahí porque no lo comprendían. Algunos pensaban que estaba loco. ¡Qué tensión! La tensión ante la cruz, de no comprender cómo ese Hijo de Dios que ella había concebido podía acabar de esa manera. Por lo tanto, tensiones internas y externas. Y en el Evangelio de hoy hemos visto otra tensión, la de la persecución. Ese Hijo de Dios que desde el nacimiento es perseguido. ¿Y qué tensiones internas habrían también en la familia? Que había nacido un niño y que probablemente, según las tradiciones apócrifas, era una familia más numerosa. Según cuentan algunos textos, José sería viudo de otro matrimonio y habrían otros hijos, que explicarían esa presencia de hermanos en el Evangelio. Pues bien, ¿qué tenemos que decir? Que la familia de María, José y Jesús es una familia real, como las nuestras, con sus tensiones internas y externas, y que esas tensiones nos tienen que ayudar a crecer desde los parámetros que Pablo ha situado en la carta a los Colosenses, situando a la palabra de Dios, a ese Espíritu Santo que nos va aclarando la historia y la vida, y situando al mismo tiempo la clave fundamental, el perdón y la reconciliación, que son los elementos básicos para construir una sagrada familia. Por eso nuestras familias también son sagradas. Por eso nuestras familias tienen que ponerse a tiro de esa palabra de Dios. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de estas lecturas. El eclesiástico nos habla de los deberes para con los padres, el respeto, la obediencia, el cuidado. Son deberes recíprocos, es decir, que van de ida y vuelta. Honra a tu padre de palabra y de obra para que su bendición llegue hasta ti. La bendición del padre asegura la casa de los hijos. La compasión que tengamos con ellos no será olvidada. En la tribulación el Señor se acordará de ti. Cuidado con el que abandona a su padre o habla mal de su madre. El Señor se irrita ante estas actitudes. El Salmo 128 o 127 de la Eucaristía es la bendición del justo. Se incluye entre los cantos de las subidas a Jerusalén. Celebra la felicidad doméstica que Dios concede al justo según la doctrina de los sabios sobre la retribución temporal. La carta de Pablo a los Colosenses tiene un cántico que nos invita a vivir en bendición. Habla de los matrimonios, de las familias, de la convivencia. Como elegidos de Dios, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia.
sabe que lo necesitamos. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando tengáis quejas uno sobre otro. El Señor os perdona, haced vosotros lo mismo. Y el amor sobre todo esto, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Cantad a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspiradas. Y todo lo que de palabra o obra realicéis, sea todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Evangelio de Mateo nos habla de sentimientos humanos, de rencor, de envidia. Herodes teme a Jesús, teme a que un niño le despoje del reino y toma sus medidas. Eliminar a todos los niños que hayan nacido recientemente en la zona. José es avisado de que huya en Egipto. José, obediente, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto hasta la muerte de Herodes. Entonces el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, tuvo miedo de ir allá. Nuevamente avisado, se retiró a Galilea, a una población, a un pueblecito llamado Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. José y María viven en obediencia. Desde la llamada han entrado en el proyecto de Dios, se han fiado de Él y Él los conduce con seguridad. Obedecen como hijos, como los hijos de Dios, abriéndose a su voluntad. Podemos nosotros revisar nuestras actitudes a los acontecimientos que se nos presentan y no entendemos. Confiamos en que Dios lleva nuestra historia. Cuántas sorpresas.